Bien, este ejercicio me imagino que representa lo que usted acaba de preguntar, estimada, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, primero tenemos la proposición P de pensando que el universo son todas las frutas, ¿ya? Entonces, P de X, X es verde, y Q de X, X es fruta de verano, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para entender un poco el concepto, si tomáramos X como una pera específica, P de X, la pera es verde, supongamos que yo estuviera mostrándoles a ustedes una pera, obviamente, y ustedes miran la pera y la pera es verde, sería verdadero, ¿cierto? P de la pera que estoy mostrándoles acá. Y Q de X, X es fruta de verano. Bueno, si tomo una manzana, Q de una manzana, ¿esa manzana es fruta de verano? Sí, la manzana es fruta, creo que es fruta de verano. Estoy disparando cosas igual un poco de desconocimiento, no soy muy frutícola, no tengo mucha experiencia frutícola. Pero supongamos que sí, ¿ya? Y ahí uno puede determinar si es verdadero o falso. Y acá tenemos esta nueva proposición, dice, para todo X que pertenece a U, P de X y Q de X. Entonces, determinar el valor de verdad para X igual a manzana, supongamos. Y esta manzana, supongamos que les estoy mostrando una manzana rojita, así, súper rojita. Ya por eso estoy diciendo manzana roja, ¿ya? Entonces, en la letra I, ¿sería verdadero o falso? Sí, dice X manzana, determina el valor de verdad. Ah, no, pues, no, perdón, aquí estamos hablando en general, el valor de verdad de esa proposición. Para todo X que pertenece al conjunto de las frutas, P de X y Q de X. Esto tenemos que analizarlo tal cual como está. ¿Esto es verdadero o es falso? O sea, es verdadero que para todas las frutas, esa fruta es verde y es fruta de verano. ¿Esto sería verdadero o sería falso? Falso. Claramente es falso, ¿no es cierto? Es falso y la justificación, pues, si, por ejemplo, el X, tomamos una pera, ¿ya? Si X es pera, P de X, ¿qué sería? P de la pera sería falso, ¿cierto? Sí, porque la pera... Ah, que soy tonta, perdón. Vamos a asumir que es una pera verde, no sé por qué puse fruta en realidad. La pera, las peras, todas las peras vamos a asumir que son verdes. Hay unas peras medio rojizas, pero ya. ¿Qué pasaría con la P de una pera? La P de una pera es... ¿La pera es verdadera? ¿Sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Q de la pera, ¿es verdadero o falso? Creo que la pera es fruta de verano, ¿ya? Entonces, verdadero. Mi pregunta es, ¿verdadero y verdadero? ¿Qué es esto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perdón, verdadero y verdadero es verdadero, ¿cierto? Tengo una pregunta. Esto estoy como haciendo análisis nomás. ¿Serviría la pera como contraejemplo? Porque No. no, ¿no es cierto? Por lo tanto, este ejemplo no nos sirve, porque es un ejemplo que funciona. ¿Qué cosa es un contraejemplo? Es algo donde la cosa no funciona, ¿cierto? Entonces, ¿qué X podríamos tomar? Nombren una fruta. La manzana roja. La manzana roja. P de esta manzana roja, ¿es verdadero o es falso? Falso. P de esta manzana roja es falso, ¿cierto? Y Q de esta manzana roja, ¿es verdadero o es falso? Es verdadero. Verdadero. ¿Qué cosa es falso y verdadero? Falso. Es falso. Por lo tanto, ¿este contraejemplo sirve? Sí. Y con este contraejemplo, nosotros hemos justificado este falso. ¿Ya? Que es la respuesta de la parte I. ¿Se entendió?
¿Sí? Sí, profe. Ya. En la segunda dice, traduzca al lenguaje simbólico, cotidiano. Bueno, al lenguaje, ahí con palabras uno tiene que escribir para toda fruta se tiene que la fruta es verde y la fruta es de verano. Todas las frutas son verdes y de verano. Ese sería como el lenguaje cotidiano más natural. Todas las frutas son verdes y son frutas de verano. ¿Ya? Y claramente, cuando uno traduce al lenguaje cotidiano, se da cuenta que es una barbaridad lo que estamos diciendo. ¿Ya? ¿Estaría listo este entonces? Después dice, niegue y traduzca. Entonces voy a borrar acá. Entonces, ¿cómo negaríamos nosotros un para todo? Acuérdense que en general, cuando uno tiene para todo X, P de X, una cosa, para todo, la negación de un para todo X, P de X es un existe X tal que no P de X, y se niega la proposición entera, digamos, si esta fuera una compuesta hay que negarla entera. Y la negación de un existe X tal que P de X, la negación de esto es, la negación de un existe es un para todo X tal que, y se niega la proposición, ¿cierto? Teniendo esto presente, ¿cómo nos quedaría la negación de esto que está acá? Fíjense, en el caso particular de este ejercicio, la negación de un para todo X que pertenece a U, tal que P de X y Q de X, ¿cuál sería? La negación de un para todo es un existe X en el universo, tal que la negación de un P y Q, voy a usar el P y Q nomás sin el X, ¿ya? Por espacio. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Existe un X en U, por lo menos un X en U. ¿Cuál es la negación de un I? Es un O, ¿no es cierto? La negación de cada uno y un O. ¿Se fijan? Esto que está acá corresponde a la negación de esto que está acá. ¿Cómo lo traducimos al lenguaje cotidiano? Existe un X, una fruta, en realidad, escribamos bien, existe una fruta. Cuando uno dice existe una fruta, estamos diciendo que podría existir 1, 2, 3, 4, 5, no sé, pero por lo menos una. Existe una fruta que no es verde o no es fruta de verano. ¿De acuerdo? Si nosotros vimos que esta proposición inicial vimos que era falsa, claramente esta proposición, que es la negación de esta, es verdadera. ¿De acuerdo? Y de pasadita sacamos el valor de verdad de esta. Obviamente, si tenemos que una proposición es falsa, su negación es verdadera. ¿Se entendió? ¿Estimados? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Otra pregunta más? Voy a poner pausa. ¿Alguna pregunta más? Ya, por ejemplo, usted me dice, ¿qué pasa si son dos variables? En lo que nosotros ya vimos, en el apunte de lógica, en la página, que no sé si tiene número la página 13, nosotros tenemos, primero, aquí aparece el resumen de la negación de un para todo, que es un existe, la negación de un existe es un para todo, y fíjense que si aparecen dos variables, o sea, por ejemplo, si la proposición abierta estuviese la proposición abierta compuesta de un P de X, Y, por ejemplo, en el caso del ejemplo que aparece ahí, P de X, Y dice X menos Y, bueno, vamos a trabajar un ejercicio particular, ¿ya? No lo voy a... Pero si fuese una proposición compuesta de dos variables, esta es el conjunto de las negaciones, ¿cómo uno lo niega? Dice, la negación de un para todo X, para todo Y, tal que P de X, Y, es, la negación de un para todo es un existe, la negación de un para todo es un existe, y negamos la proposición. La negación de un para todo existe, ¿se fijan? Van cambiando. La negación de un para todo es existe X. La negación del existe para todo y negamos la proposición. Siempre negamos la proposición y cambiamos el signo. La negación de un existe es para todo y viceversa. Y acá arriba
en la parte superior hay un caso particular. Fíjense, si la proposición P fuese de un x, y, x menos y es mayor que 0, entonces, por ejemplo, aquí aparecen las 4 posibilidades. Entonces, si nosotros vamos a tomar una de estas, por ejemplo, supongamos la letra B, y tuviésemos que negarla. En la letra B dice, para todo x que pertenece a z, existe un y en z que cumple que x menos y mayor que 0. Esta es nuestra P de x, y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo negamos esto? La negación de todo esto, que no lo voy a copiar porque me da como lata, ¿sí? La negación de todo esto, de esto, sería igual. La negación de un para todo es un existe x en z. La negación de un existe es un para todo que cumple la negación de este. Fíjense, ¿cuál es la negación de x menos y mayor que 0? Es x menos y menor o igual que 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto que está acá corresponde a la negación de esta proposición que aparece acá. ¿Ok? Ya. Yo, eso por ejemplo, en el ejercicio que nosotros habíamos hecho, fíjense que acá, tal que la proposición que aparece acá es una proposición compuesta. Tienen que acordarse, cuando ustedes niegan esto, no es que nieguen cada una por separado y mantengan el conectivo. Ustedes niegan la expresión completa. Entonces, si tienen que negar un i, acuérdense de las leyes de Morgan, que el i se convierte en un o y se niegan por separado. Si tienen que negar un o, se invierte y se niegan estas dos por separado. Y así, etcétera, etcétera, dependiendo de la expresión que aparezca acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, si fuera algo, por ejemplo, de este estilo, así como ejemplo 2, y después pasamos a otra pregunta. Por ejemplo, si fuese algo así, por ejemplo, si fuese, existe un X en un determinado conjunto, tal que, por ejemplo, P implica Q. Existe un X tal que, y P implica Q de un cierto X. ¿Cuál sería la negación de esto? La negación de esto sería un para todo X, bueno, en un determinado conjunto, tal que la negación de P implica Q, ¿cierto? Y esta negación ustedes la podrían trabajar, porque dicen, pero ¿qué cosa es P implica Q? P implica Q es la negación del primero o el segundo, ¿no es cierto? Y la negación de un O es P o no Q. Y ustedes me dicen, pero ¿para qué la tendría que trabajar, profe, si yo dejo escrito eso? Estaría como, ok, mi respuesta de algo, si me preguntaran algo con que yo niegue estas cosas. Sí, pero resulta que cuando a uno le piden escribirle el lenguaje cotidiano, no es tan fácil esto que está acá. O sea, uno puede decir, no es cierto que, o, ¿me entienden? Entonces, para eso conviene dejarla escrita, entonces la negación sería para todo X, P de X y no Q de X. ¿De acuerdo? Ahí me comí las X, pero, ¿ok? ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados? ¿Alguna otra pregunta? Imagínense ustedes, dice, sea P, tengo un loro, y Q, tengo un gato. Escribir el lenguaje corriente y luego simplificar. Ya le voy a sacar una foto al ejercicio y nos vamos a la pizarra. ¿Ya? Si quieren le sacan foto al ejercicio y después para que lo tengan a mano y nos vamos a la pizarra. Fíjense acá, por ejemplo, si el ejercicio dice lo siguiente, sea P, tengo un loro. Problema 3 creo que es. Sea P, tengo un loro. Y sea Q, tengo un gato. ¿Ya? Escribir el lenguaje corriente y luego simplificar la siguiente proposición.
¿Ya? Escribir en lenguaje corriente, estimados, una proposición como esta, lo que tenemos que hacer primero, yo les sugiero traten de simplificar la expresión primero, porque si uno empieza a traducir al lenguaje corriente tal como está, es como complicado. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí afuera hay una negación, pero antes podríamos de tratar de simplificar lo que está acá adentro. Ustedes saben que cuando aparece un nono P, un nono Q, eso es un nono, equivale a la proposición sin las negaciones, ¿cierto? Y un nono P es P. Y esto que está acá es lo mismo que P y no Q, ¿no es cierto? Porque acuérdense que la negación de un O se convierte en un I, negamos el primero y la negación del segundo. Y esto que está acá es negado con IP. Entonces, fíjense que como aparece I y aparece I, uno puede asociar como le convenga, y esto sería P y P, y no Q, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué cosa es P y P? P y P es P. Entonces, esto sería en el fondo P y no Q. ¿Y cómo hacemos la traducción de esta expresión al lenguaje cotidiano? Sería, tengo un loro y no tengo un gato. Tengo un loro y no tengo un gato. ¿De acuerdo? Si se nos pidiera también, por ejemplo, negar esta proposición, que tendríamos que hacer la negación de esto, es la negación de P y no Q. Simplemente ustedes saben, de nuevo, la ley de Morgan, cuando es un I, se convierte en un O, y negamos P, y negamos esta otra, nos quedaría Q. ¿Cuál sería la negación? El lenguaje cotidiano, no P, sería no tengo un loro o tengo un gato. ¿De acuerdo? Y listo. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, hay, entonces, por ejemplo, compartir pantalla, miren, si ustedes se fijan en el apunte de lógica, hay una cosa que yo les dije cuando les pasé esta materia, que tuvieran harto cuidado, por ejemplo, en la representación de cada uno de las, cuando uno habla en lenguaje natural o en lenguaje cotidiano, uno puede hacer una representación del I, del O, del implica y del sí, solo sí, ¿ya? Cuando vimos la negación, ¿se acuerdan? Es no, no P. Y si aparece, por ejemplo, negación de la negación de una proposición, eso corresponde a la proposición original. En este caso particular, cuando hablamos de la negación, hay una sola manera de poder, en el lenguaje natural, negar algo. Por ejemplo, uno puede decir, no es cierto que, o no se cumple que, o no tal cosa, ¿de acuerdo? En la conjunción, nosotros, ¿qué podíamos hacer en lenguaje coloquial? Por ejemplo, era un o sea, es este o el otro, ¿de acuerdo? Y claramente uno, por ejemplo, acá en la disyunción, uno decía en el lenguaje natural, entonces uno dice, o se cumple esto o lo otro, y claramente en el lenguaje natural, cuando aparece el o, uno al tiro hace referencia al símbolo que es este que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando tenemos en el I la misma cosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos, acá estamos, en el I decimos se cumple esto y lo otro. Por lo tanto, en el lenguaje cotidiano va a aparecer la palabra I. ¿Dónde se pone más interesante el cuento? Fíjense, por ejemplo, acá en P y Q, dice los fondos de las AFP bajaron el último mes y el dólar subió el último mes. Entonces, al tiro uno dice, si yo tuviese, por ejemplo, que traducir esta proposición al lenguaje, a escribirlo con símbolos, llamo a una parte, la proposición, defino una proposición P y defino una proposición Q, y después la conecto dependiendo de lo que aparezca en la frase, ¿de acuerdo? En la oración, si me aparece un I, un I. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a un implica? A la implicación. Fíjense acá, yo me parece que se los hice notar, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, en la redacción en lenguaje natural podría decir P implica Q, o sea, por ejemplo, en
estamos hablando del P implica Q. ¿Ya? Entonces, esto que aparece acá, el lenguaje simbólico, en la redacción de uno cuando explica en palabras, dice, podría aparecer esta afirmación, P implica Q. Listo. El primero implicando el segundo. Y que quiero dibujar en verde el segundo. P, primero implicando el segundo. ¿Ya? Es esto. Después, si P, entonces Q. Listo, el segundo aparece ahí. Si este, entonces el otro. Dice, P es condición suficiente para Q. ¿Listo? Esto hace referencia a P implica Q. Pero fíjense ahora, aquí dice, Q es condición necesaria de P. Y aquí, en el lenguaje natural, aparece la Q primero. O sea, podríamos esto también, en lenguaje natural, leerlo como Q es condición necesaria de P. Y acá, de P se concluye Q, que sería la otra forma en la que podría aparecer el P implica Q en lenguaje coloquial. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esto es importante. Lo mismo, si nosotros ahora nos vamos al sí, solo sí. A la bicondicionalidad que está por acá abajo, por acá abajo, por acá abajo. A la bicondicionalidad. Entonces, en la bicondicionalidad, ¿dónde se me...? Ya, perdón. En la bicondicionalidad, espérenme, esto, no, estamos aquí, en la bicondicionalidad. En la bicondicionalidad tenemos que tener muy claro que lo que hablamos recién respecto de este, si nosotros tenemos P, sí, solo sí, Q, ¿qué estamos diciendo? Que P es condición suficiente para Q y es también condición necesaria para Q. Y a su vez, Q es también condición necesaria y suficiente para P. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. ¿Qué cosa es P implica Q? Acordémonos, es P implica Q y Q implica P. Entonces, el lenguaje natural, fíjense que nosotros primero tenemos que tener presente esto, que la primera es condición suficiente para la segunda y es también condición necesaria para la segunda. O sea, esta es condición suficiente para que se produzca esta y también es condición necesaria para que se produzca esta. Y a su vez, al revés, Q es condición necesaria y suficiente para esta. O sea, esta es condición necesaria y suficiente para esta y esta es condición necesaria y suficiente para la otra. Entonces, cuando nosotros además desglosamos el P si y solo si Q, lo que estamos teniendo es esta y esta otra. Por lo tanto, lo que vimos recién respecto de, en el lenguaje natural del P implica Q, cae acá y obviamente cae acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si aparece en un ejercicio, por ejemplo, donde aparezca en lenguaje natural, ustedes, lo que me interesa es que sepan leer muy bien el lenguaje natural para que puedan hacer la traducción usando bien el implica o usando bien el sí, solo sí, dependiendo del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estar súper atentos. ¿Ya? Ya. Más preguntas, estimados. A ver, cuando se habla, también aprovechando que estamos en esta conversación del lenguaje natural y cotidiano, cuando uno habla de lenguaje
lógico-matemático, estamos hablando donde ustedes van a definir proposiciones y las van a mezclar usando el y, el o, el implica o el sí, solo sí, ¿de acuerdo? A eso nos referimos cuando uno habla de lenguaje lógico-matemático, es usando las proposiciones y la composición de las proposiciones, etc. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Más preguntas? Me olvidó grabarlo. Ya. ¿Cuál es su pregunta, estimada? ¿Que por qué tenía que ser el i menor que el x? Ah, porque de acá, mire, usted tiene x más y menor que 0. Ah, perdón, parece que me equivoqué. Claro, porque el y tiene que ser menor que menos x. Por eso está preguntando usted, ¿no es cierto? Yo llegué y pasé el x cara de palo por el otro lado porque tenía el ejercicio que hice en la mañana en la cabeza. Y menor que menos x. Entonces, veamos. Y tiene que ser menor que menos x. Por lo tanto, borrón con lo que expliqué de recién. Porque, a ver, por ejemplo, si el x dice para todo x en z, aquí tendríamos menos x, ¿no es cierto? No importa, no tenemos idea del signo del menos x. Está ubicado en la recta real nomás y es un número entero. El x es un número entero. Por lo tanto, menos x también es un número entero. Dice y menor que menos x. Denme un número menor que menos x. Aquí a la izquierda tiene que estar, por cierto. Menos sí. ¿O no? No, pues, ¿cuál? O sea, pero no, pues, el i, o sea, usted, a ver, tenemos un número, a ver, espera un poquito. Tenemos un número que es el menos x. Nómbreme un número que sea menor que menos x, en función de x, por supuesto. Uno de ustedes lo dijo, lo escuché. Estimados, miren acá. Acá. Si Menos x menos 1. espera un poquito. Claro, si esto es a, 1 menor que a sería a menos 1. O a menos 2, o a menos 3, o a menos 4, ¿cierto? Y uno mayor que a, independiente del valor de a, sería el a más 1, el a más 2. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, en este caso particular, un número menor que menos x, ¿usted lo dijo, estimado? Repítalo, porfis. ¿Qué dijo? Menos x menos 1. Menos x, menos 1, ¿no es cierto? Si uno le resta 1, se va para atrás, para los números menores. ¿Cuál sería uno menor que este? El anterior sería menos x, menos 1, menos 1. Y así, sería menos x menos 2, menos x, etc. Entonces, ¿cuál es el candidato a tomar? Porque dice que la condición es que y sea menor que menos x, por lo tanto, tomemos este. ¿Este número es menor que menos x? Sí. Entonces, esta proposición es verdadera, pues, si x pertenece a z, basta con consideremos y igual a menos x menos 1. Este es el que nosotros estamos mostrando como candidato, porque si nosotros decimos existe, uno tiene que mostrarlo. Entonces, en efecto, x más y, que sería menos x menos 1, estamos viendo si cumple la condición. ¿Es menor que 0? Claro, porque nos queda menos 1 menor que 0, la cumple. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Esto es verdadero porque para todo x que está en z, porque estamos tomando cualquier x en z, existe un y. ¿Cuál es ese? Este que está acá. Y alguien me podría decir, profe, pero yo podría haber tomado y igual a menos x menos 54, estoy inventando así, ¿no? Sí, también le va a servir. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Ok? Este es por lo menos 1, por eso es verdadero. ¿Ya? ¿Ok? Entonces en el existe uno tiene que exhibir por lo menos uno que cumpla la condición, si es que uno quiere probar que es verdadero. Ya, niéguela. Negar esta, la negación de un para todo x que pertenece a z, existe y que pertenece a z, tal que p de x, y, sería negación de un para todo, existe x en z, la negación de un existe, tal que para todo y en z, y se niega esta proposición, la negación de p de x, y. Y uno tiene que obviamente escribir cuál es la negación. O sea, hay que poner acá
¿Cuál es la negación de x más y menor que 0? En este caso es x más y, bueno, mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Ese sería el no P de x. ¿Ok? ¿Ya? Más preguntas. ¿Hay más preguntas? Estimados. ¿Ya? Eso sería, ¿ok? ¿Ya?